Hola, soy Tara Kenyon y estoy aquí para presentar hoy la estrategia Risk Culture Eats for Breakfast 2. Entonces es un título un poco gracioso, pero estamos hablando de cultura de riesgo y de su medición para poder gestionarla adecuadamente. Así que sin más, sigamos adelante. En 1962, el canadiense Don Richardson y su esposa estadounidense Carol Sutterstam se establecieron entre los 300.000 sahuíes de los Países Bajos y Nueva Guinea, que ahora es la provincia indonesia de Papúa. Como misioneros cristianos, su trabajo era dar voz a los sahuíes, la historia redentora de Jesús de Nazaret narrada en la Biblia cristiana. Desde una perspectiva cultural e histórica, lo que estamos viendo aquí es a dos norteamericanos de mediados del siglo XX trayendo a un asiático primitivo, un pueblo del sur de Asia, una narrativa sobre una colección de profecías de Oriente Medio de hace 6.000 años cumplidas en la vida y muerte de un solo hombre judío que vivió en Israel 2.000 años antes. Antes de la llegada de los Richardson, la única exposición de los sahuíes a la cultura posterior a la Edad de Piedra había sido el uso de una lata desechada que había flotado río abajo desde la región costera de los Países Bajos, Nueva Guinea. Mientras describían el nacimiento, la vida, la traición, la muerte, la resurrección y la posterior expiación de Jesús a la tribu sahuí, los Richardson descubrieron que para los sahuí, el traidor de Jesús, Judas, era el héroe de la historia. Claramente, las enseñanzas de Jesús sobre el amor a Dios y al prójimo, sus milagros, sus curaciones y su muerte y resurrección no estaban entre los principios que valoraban los sahuíes. Más bien, el alboroto de celebración que recibieron por la traición de Judas informó a los Richardson que la traición era un valor principal dentro de la cultura sahuí. Este incidente no informó a la pareja del riesgo de vida o muerte que enfrentaban. Después de todo, la obra misional es un negocio muy arriesgado. Solo 7 años antes de la llegada de la pareja a Asia, 5 misioneros fueron asesinados en septiembre de 1955 por miembros del clan Alca. En realidad, Alca no es la palabra para ese pueblo en particular, pero Alca es en realidad la palabra para salvaje en el idioma de la tribu vecina. Otro grupo aislado de personas al otro lado del mundo, en lo profundo de la región amazónica de Ecuador. El pueblo sahuí, sin embargo, fue clasificado como caníbal cazador de cabezas. Se les consideraba la sociedad más violenta del mundo en ese momento. El gobierno holandés los clasificó como caníbales cazadores de cabezas, y es importante saber que eran mucho más peligrosos que los Alcas en Ecuador. El gobierno holandés había negado la admisión de extranjeros en Nueva Guinea durante muchos años antes de la llegada de la pareja. Después de todo, entre los sahuíes, los niños pequeños tenían cráneos humanos como juguetes. Los hombres permanecían desnudos hasta que se ganaban el derecho a usar una falda de pasto, y ese ganarse el uso de una falda de pasto era matando a otro ser humano. En los cuentos infantiles, los héroes son aquellos que forman amistades para luego traicionar, matar y comerse a los amigos. Entonces, desconcertados por los elogios de los sauditas otorgados a Judas, los misioneros se dieron cuenta de que los sauditas podían interpretar las amistades que extendieron a este grupo, de la Edad de Piedra a través de atención médica y regalos de herramientas modernas como precursoras de la traición de su parte. Los misioneros dicen que su comprensión posterior se volvió clave para reconocer la visión sahuí de la vida y las normas sociales, que las normas sociales están sujetas a la cultura de una sociedad. Pero dentro de esa remota parte interior de Indonesia donde la traición y la traición se consideran ideales y virtuosas, los Richardson descubrieron que otras tradiciones tribales se adaptaban mejor a su mensaje.
Y los Sahuis tenían su propia analogía expiatoria, y no comprometía los valores ni del pueblo Sahui ni de los Richardson. Al cambiar su enfoque del trabajo para adaptarlo a las normas de la sociedad Sahui, la pareja logró un éxito más que moderado en el trabajo que se propusieron hacer. Entonces, casi al mismo tiempo que Don y Carol Richardson vivían en Nueva Guinea, un hombre llamado David M. C. Cleyan, mientras estudiaba cuentos infantiles populares de 40 países, descubrió que los cuentos reflejan las normas sociales y tradiciones de las culturas en las que viven. Redicho. Geert Hofstede, el muy citado antropólogo organizacional y psicólogo social holandés, considerado por muchos el decano de la investigación intercultural, afirma que su teoría de las dimensiones culturales tiene sus orígenes en el trabajo de M. C. Cleyan. Entonces, Hofstede define la cultura como la programación colectiva de la mente, que distingue a los miembros de una categoría de personas de otra. Las normas generales de la sociedad, lo que Hofstede concluye que son los valores o comportamientos deseados dentro de esa sociedad, o como la gente piensa que debería ser el mundo, están ligadas a la cultura y también están redactadas en términos de lo correcto o lo incorrecto. Ahora, les pediré que comenten sobre esto, porque esta es probablemente una de las cosas sobre las que recibo más críticas. Es que las personas generalmente ven el riesgo, y nuevamente, depende de la cultura de la que eres, pero mirarán la palabra riesgo como algo malo y seguiremos hablando un poquito de esto. Entonces, si tiene algún comentario al respecto, le pido que lo escriba en los comentarios a continuación. Por tanto, las percepciones de riesgo están ligadas a la cultura. Los comportamientos de riesgo se consideran en términos de lo correcto o incorrecto, lo bueno o lo malo, lo virtuoso o lo malo. Si los riesgos y la asunción de riesgos se consideran atributos negativos en una cultura, es decir, se consideran incorrectos, malos o perversos, los enfoques de gestión de riesgos adoptados por una organización reflejarán estrategias diseñadas para minimizar o evitar riesgos. Aquellos encargados de gestionar los riesgos en una organización también serán considerados equivocados, malos o malvados si sus misiones principales no incluyen minimizar o evitar los riesgos por completo. Entonces, esto es más o menos de lo que vamos a hablar hoy al analizar las percepciones de riesgo, esa comprensión que está ligada a la cultura. La razón por la que mencioné a los Richardson al principio de esta charla fue simplemente porque su cultura era significativamente diferente a la del pueblo Sahui. Entonces, lo que tenemos que ver es que en algunas culturas, ciertas acciones se consideran muy buenas, mientras que exactamente la misma acción en una cultura diferente, podrían considerarse muy malas. Entonces, cuando analizamos la selección de estrategias y enfoques para asumir riesgos y gestionarlos, debemos comprender que estos dependen en gran medida de la cultura en la que se hace la elección y, en particular, de la percepción que una cultura tiene de si el riesgo es un bien o un bien. Una cosa mala. Por lo tanto, es la tolerancia al riesgo incorporada en la cultura de la empresa, ya sea que se asuma o se advierta al riesgo, más que los riesgos reales contenidos en ella, lo que dicta las estrategias y prácticas de gestión, ya que las prácticas de gestión dependen culturalmente. Si una cultura percibe que los riesgos no son malos ni dañinos, y si se considera necesario asumir riesgos para la innovación y la creación de valor, entonces se fomenta, si no también se recompensa, el fracaso constructivo y la asunción de riesgos. Por el contrario, si la cultura de una empresa es adversa al riesgo, su estrategia sería minimizar o evitar el riesgo por completo. Independientemente de sus capacidades de creación de valor. Gerd Hofstede dice que funciona para una cultura.
puede que no funcione para otro. Y el fundador de Modern Management, Peter Drucker, articuló de manera sucinta: la cultura se come la estrategia en el desayuno. Pero si recuerdas, los Richardson sabían que la cultura también podía desayunar a los misioneros. Muy bien, eso nos lleva entonces a la teoría de las dimensiones culturales de Hofstede. Y cultura de riesgo, en este caso, lo que queremos poder hacer para definir nuestra exposición al riesgo e identificar cuál es esa cultura de riesgo. Para poder ver su efecto sobre la exposición al riesgo y su influencia sobre el valor y el rendimiento de la empresa. Entonces, cuando analizamos por primera vez la exposición al riesgo, lo que queremos poder hacer es definirlo primero. En Estados Unidos, existe una empresa de software de análisis estadístico llamada SAS y tienen una base de datos llamada OPRISK, Global Data. Esta base de datos es en realidad el depósito de información más grande y completo del mundo sobre pérdidas operativas informadas públicamente que superan el $1.000.000 estadounidenses. Y contiene eventos de todas las industrias de países de todo el mundo. Y también contiene más de 35.000 eventos de pérdidas. Porque han estado recopilando esta información desde 1992. Entonces, para definir la exposición al riesgo, tomo la base de datos global y empiezo a buscar. ¿Cómo analizamos estas exposiciones al riesgo? Y lo que hago en realidad es calcular el valor en riesgo de pérdidas por país para calcular la exposición al riesgo. Entonces, al observar la exposición al riesgo mundial aquí, vemos que los países más oscuros a los que les gusta Argentina y Brasil, y los países más claros, que son más o menos América del Norte, y luego algunos sectores aquí, Australia, etc., es que la exposición al riesgo para estos diferentes países, cuanto más oscuro es el color, mayor es la exposición al riesgo. Entonces, al analizar la exposición al riesgo, nuevamente, desarrollando el valor en riesgo de las pérdidas por país, podemos ver una imagen de qué países o qué culturas se exponen a más riesgos que otros. Entonces, cuando necesitamos identificar la cultura de riesgo, lo que podemos hacer es mirar los diferentes elementos que se le ocurrió a Hofstede. Así, Gert Hofstede propuso dimensiones culturales, y su investigación goza del reconocimiento generalizado entre los investigadores empresariales. Y en su obra original, Hofstede examina los patrones de valores relacionados con el trabajo que aparecen en un cuestionario, entregado a más de 116.000 trabajadores industriales empleados por IBM en 50 países. Y descubrió que los individuos dentro de países específicos responden de la misma manera. En otras palabras, tus compañeros de trabajo prácticamente ven los diferentes elementos exactamente de la misma manera. De modo que el estudio ha crecido considerablemente durante las últimas 4 décadas. Y el estudio original contenía solo estas primeras 4 dimensiones: distancia de poder, individualismo, masculinidad y evitación de la incertidumbre. Y luego en otros estudios fueron hechos por otras personas. Y más particularmente el trabajo realizado por un hombre llamado Michael Minkoff en la encuesta de valor mundial. Y se le ocurrió orientación a largo plazo e indulgencia versus moderación. Y añadido a las dimensiones culturales de Hofstede. Y ahora Hofstede y Minkoff se asocian y publican dimensiones culturales que se pueden enumerar. Esta es la última, la de 2014, son las últimas medidas de las dimensiones culturales. Probablemente lo hagan una vez por década. Entonces, veamos cuáles son estos diferentes elementos. Entonces,
La distancia de poder, esa dimensión cultural, es la aceptación y expectativa de los miembros menos poderosos de una organización de que el poder se distribuye de manera desigual. Por lo tanto, los subordinados no esperan participar en la toma de decisiones y el jefe tomará las decisiones por ellos. Así, la distancia de poder mide el grado en que los miembros menos poderosos de la sociedad esperan y aceptan que el poder se distribuya de manera desigual. Las sociedades con poca distancia al poder, como Austria y Suecia. Enfatizar el poder compartido, la igualdad y las oportunidades para todos, y percibir la desigualdad en el poder y la riqueza como un mal necesario que debe minimizarse. Por el contrario, los países con una gran distancia al poder, por ejemplo, México, los países árabes, India. Comprender la desigualdad como base del orden social donde quienes están en el poder enfatizan su posición y acentúan la autoridad. El individualismo son en realidad dos caras de esta moneda. Entonces, individualismo versus colectivismo. Es que indica que se espera que los subordinados y superiores se cuiden a sí mismos desde una perspectiva de individualismo. El individualismo se contrasta con el colectivismo, donde las personas se integran en grupos internos fuertes y cohesivos y al trabajador se le garantiza seguridad laboral si permanece leal a la empresa. De modo que individualismo versus colectivismo captura las diferencias esenciales en la resolución de una sociedad de la tensión universal entre las demandas en competencia del individuo versus el grupo o la sociedad. Y puntuaciones altas de individualismo, por ejemplo, las que encontramos en EU, indican una sociedad en la que los vínculos entre los individuos son débiles y las decisiones se toman en función de las necesidades individuales. Por el contrario, en sociedades colectivistas, como China, los individuos atribuyen un alto valor emocional a la pertenencia a un grupo. Como resultado, es más probable que los individuos ajusten sus comportamientos y creencias para que coincidan con los del grupo más amplio al que pertenecen. Las personas en sociedades individualistas tienen más probabilidades que aquellas en sociedades colectivistas de perseguir vigorosamente sus objetivos personales en lugar de adherirse a las decisiones e intereses de otros. En tales sociedades, los individuos tienen una necesidad sustancialmente mayor de realización personal y de maximización de beneficios privados. Y esto conduce a un comportamiento más oportunista de los miembros de las empresas, incluso si viola la armonía social. En el otro lado del espectro, las personas en sociedades colectivistas tienen menos necesidad de autonomía y enfatizan la conformidad y el cumplimiento de las normas y regulaciones sociales. Una mayor identificación con un grupo hace que los miembros de las empresas sean menos propensos a diferenciar entre su propio bienestar y el de los demás, lo que desencadena un sentido de responsabilidad y obligación compartida. Como resultado, los individuos en los países colectivistas tienden a actuar de acuerdo con los intereses del grupo más amplio, incluso cuando las decisiones o acciones puedan ser contradictorias con sus propios intereses. Masculinidad o sociedad masculina es probablemente un nombre poco apropiado, y probablemente sea una de las dimensiones culturales de Hofstede que genera un poco de confusión. Y mucho rechazo. Esto se refiere a la distribución de roles entre los géneros. Las personas en una sociedad masculina entre comillas, lo que no significa solo los hombres en una sociedad masculina, tanto hombres como mujeres en una sociedad masculina, se consideran asertivos y competitivos. Y la cultura exhibirá una puntuación baja en masculinidad. En otras palabras, la otra cara,
una cultura femenina, en la que tanto hombres como mujeres exhiben valores modestos y afectuosos. Entonces se puede ver en países como la Federación Rusa. Por el contrario, es un poco, y algunos de los países escandinavos, en realidad los países escandinavos, están en el lado de la masculinidad baja, donde tanto hombres como mujeres exhiben valores modestos y afectuosos, mientras que países como Estados Unidos, Australia y gran parte de Europa se consideran sociedades masculinas, donde tanto hombres como mujeres exhiben asertividad y competitividad, pero las mujeres en menor grado. El siguiente es evitar la incertidumbre. Y tampoco me interesa especialmente este título en particular, principalmente porque defino el riesgo como la incertidumbre de los posibles resultados. Muchas veces se confunde la evitación de la incertidumbre con la evitación o la aversión al riesgo. Ese no es el caso, como veremos aquí dentro de poco. Así, la evitación de la incertidumbre indica hasta qué punto una cultura programa a sus miembros para que se sientan cómodos con una alta evitación de la incertidumbre o cómodos con una baja evitación de la incertidumbre en situaciones no estructuradas. Entonces, la evitación de la incertidumbre se relaciona con el nivel de ansiedad en una sociedad cuando se enfrenta a un futuro desconocido. Por lo tanto, puntuaciones altas en evitación de la incertidumbre indican sociedades con una baja tolerancia a las situaciones no estructuradas y a la ambigüedad. Por ejemplo, países como Alemania, Grecia y Japón. Ahora los individuos en sociedades que evitan la incertidumbre son más escépticos acerca de las posibles recompensas de las empresas riesgosas y aplican tasas de descuento más altas a los riesgos percibidos. Por lo tanto, los puntajes bajos de evitación de la incertidumbre, por ejemplo en Singapur y Dinamarca, indican que los residentes de un país tienen una mayor tolerancia a la incertidumbre y la ambigüedad, aceptan más fácilmente el cambio y asumen más y mayores riesgos. La evitación de la incertidumbre, según Hofstede, a menudo se expresa a través de una necesidad de previsibilidad. Entonces, si tienes una puntuación alta en evitación de incertidumbre, simplemente te resultará muy difícil no saber lo que te depara el futuro. Mientras que aquellos en culturas de baja evitación de la incertidumbre, en cierto modo seguir la corriente. Y nuevamente, tiene una base muy cultural. Nuevamente, no se trata necesariamente de nada bueno o malo, al igual que los riesgos. Es simplemente la forma en que opera la sociedad. Orientación a largo plazo, que es una de las dos dimensiones añadidas a Hofstede. En el tiempo de Michael Minkoff, se relaciona con la importancia que se le da al futuro versus el pasado y el presente. Así, los miembros de una sociedad de orientación a largo plazo como Rusia, China, la mayor parte de Europa e Indonesia muestran persistencia, frugalidad y un sentimiento de vergüenza al ordenar las relaciones por estatus, y observan ese orden. La adaptabilidad personal es significativa. Las sociedades orientadas al largo plazo fomentan las virtudes pragmáticas. Orientado hacia recompensas futuras, y en particular la perseverancia en el ahorro y la adaptación a circunstancias cambiantes. Orientación a corto plazo, en otras palabras, es una puntuación baja en orientación a largo plazo. En esas culturas, los miembros ponen énfasis en resultados rápidos donde el resultado final es importante. El estatus no es un tema importante en las relaciones y la firmeza y estabilidad personal son imperativas, para ahorrar espacio. Así, las sociedades de corto plazo como Colombia, Argentina, Australia fomenta virtudes relacionadas con el pasado y el presente, como el orgullo nacional, el respeto por la tradición y el cumplimiento de las obligaciones sociales.
Y el último de los 6 es indulgencia versus moderación. Cuando una sociedad permite la gratificación relativamente libre de los impulsos humanos básicos y naturales, relacionados con disfrutar de la vida y divertirse, se la considera una sociedad indulgente. Como todos los países de América del Norte, Austria, Nueva Zelanda, Chile y una región de la costa de África. La sociedad que suprime la gratificación de las necesidades y la regula mediante estrictas normas sociales, muestra moderación, como ocurre en una gran parte de Asia. Ha habido otros estudios sobre lo que es una cultura de riesgo en referencia a las dimensiones culturales de Hofstede. El primer estudio aquí a la izquierda es, y en las referencias que verán al final de esta presentación, verán dónde pueden encontrar esos estudios. Pero este estudio en particular, el primero, dice que evitar la incertidumbre es evitar el riesgo. Y la aceptación de la incertidumbre es la toma de riesgos. Y el siguiente estudio dice lo mismo, excepto que añade las dimensiones de la distancia de poder y el individualismo, lo que significa que el individualismo se compararía con los atributos de un emprendedor que asume riesgos. Y luego el propio Hofstede, allá por 1983, y esto es antes de que aparecieran las dos dimensiones adicionales, dijo que la evitación de la incertidumbre y la masculinidad juntas constituyen una cultura del riesgo. Entonces, con puntuaciones bajas en evitación de la incertidumbre y altas en masculinidad, entonces son una cultura que asume riesgos. ¿Pero existe realmente una cultura de riesgo definitiva? Así que lo que he hecho es decir que elementos culturales. ¿Qué dimensiones culturales realmente tienen el mayor efecto con respecto al valor en riesgo y la exposición al riesgo de diferentes países y culturas? Y lo que he descubierto es que no se trata de ninguna de las cosas que han hecho los estudios anteriores, sino más bien de orientación e indulgencia a largo plazo. En otras palabras, si una cultura es en gran medida una sociedad orientada al largo plazo, entonces son mucho más propensos a correr riesgos en el presente. Para poder avanzar hacia ese futuro. Además, ayuda a que un país muestre indulgencia. En otras palabras, aquí hay una gratificación muy rápida, y eso parece muy contradictorio, pero verás que las dos juntas. En realidad generar una cultura de asunción de riesgos frente a una cultura de aversión al riesgo. Entonces, al juntar esos elementos, se obtiene en realidad una dimensión de riesgo o una dimensión cultural de riesgo. Al juntarlos, puedo expresar qué países son los que asumen más riesgos y los que tienen mayor aversión al riesgo. Entonces, cuanto más oscuros son los colores aquí, mayor es el riesgo, y cuanto más claros son los colores, mayor es la aversión al riesgo. Entonces, lo que ocurre entonces es que es muy importante saber en este momento la influencia de las culturas de riesgo en el valor y el desempeño. Y el modismo, quien no arriesga, no gana, definitivamente entra en juego aquí. Y eso significa que cuanto más riesgos asuma la cultura, es cuanto más vemos el valor y el rendimiento de las empresas dentro de ese país. Realmente funcionará mejor. Así que nadie arriesga nada, no gana nada por un lado. En otras palabras, cuanto más riesgos corras, mejor será el desempeño de su empresa. Entonces, vimos que Peter Drucker dijo, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Y tengo un corolario keniano que agregué. Y para las culturas que toman riesgos, eso es algo muy bueno. Y he aquí por qué.
Porque cuando analizamos el valor de la empresa, que puede describirse como valor de la empresa o como índice de pago de dividendos, no todas las empresas pagan dividendos. Entonces queremos sacar esa pieza en particular. Y veremos entonces que el valor de la empresa y el rendimiento sobre el capital son probablemente algunas de las mejores formas de poder medir el valor, siendo el valor de mercado del capital, menos el valor de mercado de la deuda por el valor y el rendimiento del capital por nuestro desempeño. Entonces, si básicamente lo que hemos encontrado es que las empresas en culturas de asunción de riesgos crean más valor para sus partes interesadas que aquellas en culturas adversas al riesgo. Y las empresas con una cultura de asunción de riesgos obtienen mejores resultados financieros que aquellas con culturas reacias al riesgo. La clave para esto es la medición del riesgo. Entonces, una de las otras cosas que Peter Drucker también dijo fue que lo que se mide se gestiona. Por eso, lo que me gusta hacer es siempre medir la exposición al riesgo por capital económico. Y el capital económico, o capital de riesgo, representa la estimación de la peor caída posible en la cantidad de capital de una empresa en un nivel de confianza específico dentro de un horizonte temporal elegido. Dicho de manera mucho más simple, el capital económico es la mejor estimación del capital requerido que las empresas utilizan internamente para gestionar su propio riesgo. Y entonces, si están tomando o manteniendo capital disponible, debería ser al menos igual a la cantidad de capital económico que se ha calculado en las diferentes carteras de la empresa, en las diferentes líneas de negocio. Entonces, si tuviéramos que ver un ejemplo aquí de asignación de capital en línea de rentabilidad empresarial, lo que haremos es alinear cada una de las líneas de negocio y medir el capital económico allí. Y entonces, podemos ver que nuestro capital económico acumulado está a lo largo del eje X con el rendimiento ajustado al riesgo de ese capital. En otras palabras, la cantidad de dinero que generan estas diferentes líneas de negocio, el rendimiento del capital, y vemos cuáles son las más rentables. Entonces, cuando se trata de tomar decisiones cuando alineamos las cosas de esta manera, podemos ver cuál es nuestro rendimiento promedio del capital ajustado al riesgo, ese número reloj. Y podemos ver entonces que la línea de negocio 5 ocupa una cantidad considerable de nuestro capital aquí. Pero no cumple con el medio remote. Entonces, en lo que respecta a las decisiones, lo que podría ser es aumentar el precio de cualquier línea de negocio para poder obtener un mejor rendimiento sobre el capital que se tiene. Podría ser hacer más líneas de negocio 1, 2, 3 y 4. Posiblemente podría significar deshacerse de la línea de negocio 8. No es que no esté generando dinero, sino que tal vez no esté funcionando tan bien como debería. Así, podrás ver dónde entra la toma de decisiones cuando eres consciente de los riesgos que conlleva cada una de las líneas de negocio. Y nuevamente, lo hacemos midiéndolo con capital económico. Entonces, ¿qué pasa con las culturas reacias al riesgo? Entonces, si nada se arriesga, nada se gana, es cierto. Entonces, ¿qué pasa con esos países y esas culturas o las empresas dentro de esas culturas que no son capaces de gestionar? No gestionar, pero no ser capaz de gestionar actividades que suponen un riesgo. Entonces, ¿qué les pasa? ¿Están condenados a niveles de pobreza? ¿Cómo vemos bastante en las culturas reacias al riesgo? ¿Están condenados a la falta de disponibilidad de crédito? ¿Y la inversión? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Entonces, si volvemos a nuestra dimensión de evitación de la incertidumbre. Aquí es donde algo entra en juego. No estoy sugiriendo que una cultura de aversión al riesgo sea una cultura de evitación de la incertidumbre. No lo es. Pero en los casos de evitación de la incertidumbre,
Vemos que sucede algo que no vemos en países que tienen puntuaciones bajas de evitación de la incertidumbre en esa dimensión. Entonces, como mencioné anteriormente, no me interesa especialmente la etiqueta de Hofstede de evitar la incertidumbre. Más bien, me gusta llamarlo evitación de la ambigüedad. Y lo que encontramos es que en las culturas de evitación de la ambigüedad, aquellas que tienen puntajes muy altos aquí, es que la regulación, particularmente la regulación de eventos improbables, puede moderar los efectos de la ambigüedad, aumentando así la participación en los mercados financieros y generando ganancias de bienestar. Entonces, si volviéramos atrás y miráramos algunos de los elementos aquí, esto, por cierto, es lo más cerca que me verían de llegar a un mapa de calor. No me gustan. Creo que Alex se refiere a muchas de las actividades relacionadas con los mapas de calor como gestión de riesgos. 101, lo cual hemos decidido que es un fracaso definitivo. Pero esto en realidad se suma a las líneas de negocio. El colorido gráfico que acabamos de ver hace unas diapositivas. Y alineamos la cantidad de capital económico o de riesgo en estas burbujas. Y podemos ver que, y recordar que nuestra línea de negocio 5 era esa línea de negocio con asignación de capital muy grande. Entonces, en ese caso, eso es lo que hemos hecho aquí. Pero en lugar de alinearlos con capital económico acumulativo, lo que hemos hecho es alinearlos con controladores de control. Y un juicio sobre los factores de control y un juicio sobre el entorno empresarial, que pueden realizar los reguladores de un país. ISLASO puede realizarse mediante auditoría interna, auditoría externa, etc. Y luego, si lo alineas, podrás ver una imagen un poco diferente. Verá que los impulsores de control son débiles en un entorno empresarial muy complejo para esta línea de negocio, en particular. Eso podría significar que amplías los controles o sales también de esa línea de negocio. Por lo tanto, puede utilizar el riesgo y las medidas de riesgo específicamente para poder mitigarlo o, más específicamente, para poder tomar mejores decisiones comerciales. Entonces, en las culturas que tienen aversión a la ambigüedad o que la evitan, al hacer que la medición realmente salga. Y ser parte de la regulación es muy importante para poder obtener ganancias financieras y un mejor desempeño financiero durante toda la vida de esa empresa. Así que eso es un poco diferente de lo que normalmente vemos en las culturas de toma de riesgos y de toma de riesgos. Pero en esta diapositiva en particular que ven, en realidad funciona tanto en culturas que evitan la ambigüedad como en culturas que asumen riesgos. Y estos elementos en particular, los factores de control y el entorno empresarial, cuando están regulados, definitivamente tienden a eliminar gran parte de la ambigüedad en algunos de estos eventos improbables. Entonces, los recursos para este estudio en particular se enumeran aquí. Y si tienes alguna pregunta, te pediría que los pusieras en los comentarios y podemos obtener las respuestas a cualquier cosa. Que haya tenido que decir o cualquier pregunta que pueda tener, podemos hacérsela llegar en breve. Con eso, muchas gracias por escuchar. Realmente lo aprecio. Music Music.